La Ciudad de México duerme, envuelta en una neblina tenue que se enrosca en las esquinas como susurros de secretos no contados. El edificio de cristal, imponente durante el día, parece otro mundo por las noches, más frío, más vasto, casi fantasmal. Allí, entre pisos brillantes y escritorios que aún conservan el aroma del café vespertino, una figura solitaria camina con elegancia silenciosa, como si flotara. Ruby. Su cabello rojo, como brasas bajo la tenue luz de emergencia, cae en ondas sobre su espalda. Viste un uniforme sencillo, pero en su andar hay una gracia que contradice su papel de limpiadora nocturna. Sus ojos azules, grandes y atentos, recorren cada rincón con precisión. Tiene 30 años, pero su mirada lleva cicatrices que no corresponden a su edad. Cicatrices que el silencio no cura, pero que él parece transformar en fuerza. Ella comienza en el piso 26, donde se encuentran las oficinas de los directivos. Sabe que esa zona siempre está vacía pasada la medianoche. La mayoría se ha ido a casa con sus maletines llenos de promesas y frustraciones. Solo queda ella. Y a veces dicen, el director general. Pero nunca lo ha visto. Ruby conecta su música a un pequeño audífono. No tiene smartphone. Tiene un reproductor viejo, con cintas aún, que guarda como un tesoro. Canta en voz baja. Su voz, cálida y afinada, rebota en las paredes acristaladas y se mezcla con el zumbido lejano de los servidores. No canta por distracción, canta para no llorar. Cada rincón que limpia es una historia que no es suya. Hay fotos enmarcadas de familias que probablemente no se ven hace semanas. Hay diplomas colgados como trofeos de batallas que ya nadie recuerda. Ruby no envidia esas vidas. Ella ya tuvo una y la perdió. Por eso trabaja cuando todos duermen. Porque las sombras no hacen preguntas. A medida que avanza por el pasillo central, se detiene frente a una puerta doble de madera oscura. La oficina del director, Rafael Montes de Oca, nunca ha entrado. Siempre la limpia por fuera. Esa noche, sin embargo, la puerta está entreabierta. Una luz débil escapa como si pidiera auxilio. Ruby duda. Aprieta el mango del trapeador como si fuera un arma y empuja suavemente la puerta. Dentro, la oficina es elegante, moderna, pero con toques clásicos. Hay libros en estanterías altas, una lámpara encendida sobre un escritorio de madera tallada y un sofá largo junto al ventanal. En él, un bulto cubierto con una manta gris. Ella frunce el ceño. No es común que alguien duerma allí. Se acerca con pasos tan silenciosos como el viento. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10,000 suscriptores. Únete. Al estar más cerca, ve un rostro masculino, iluminado por la luz tenue. Pestañas largas, mandíbula fuerte, cabello claro revuelto sobre la frente. Ruby retrocede con discreción. No quiere problemas. Se da la vuelta para salir, pero su bolso roza una de las sillas y cae al suelo, derramando un par de objetos. Una foto doblada, una llave antigua, un labial rojo. El hombre no se mueve, ni un parpadeo. Ella recoge sus cosas rápidamente, su rostro encendido de vergüenza. Sale de la oficina sin mirar atrás, pero su corazón golpea el pecho con fuerza. No por el susto, por otra cosa. Por una sensación extraña, como si acabara de despertar de un sueño sin haber dormido. Esa noche, mientras limpia el baño del piso 23, Ruby sigue cantando, pero su voz suena distinta. Hay algo nuevo en ella, un temblor, un anhelo que ni siquiera ella comprende. Rafael, aún en el sofá, abre un ojo, solo uno, y sonríe. La ciudad se despereza bajo un cielo aún oscuro. Las calles comienzan a llenarse de murmullos tempranos, de motores impacientes y cafés humeantes en las esquinas, pero en el piso 26 del edificio Montes de Oca, el tiempo parece detenerse entre las 2 y las 4 de la madrugada. Ese es el momento en que Ruby canta. La noche siguiente, Ruby vuelve con la misma puntualidad.
su andar firme, su cabello rojo atado esta vez en una coleta alta, su mirada envuelta en algo que no estaba allí antes. Una intriga, una vibración bajo la piel. Ella no se detiene frente a la oficina del director. Esta vez pasa de largo, como si nada hubiera ocurrido. Pero su oído se afina. La puerta está cerrada. No hay luz, ningún sonido, solo el eco de sus propios pasos. Sin embargo, algo dentro de ella se pregunta si él, ese hombre de pestañas largas y sonrisa adormecida, volverá a estar ahí. Continúa su rutina como siempre, piso por piso, escritorio por escritorio, y mientras limpia, canta. Su voz, clara y templada, sube con cada nota y desciende suavemente, como si tejiera hilos invisibles en el aire. Canta boleros antiguos, rancheras olvidadas, canciones que su abuela le enseñó antes de que la vida cambiara su rumbo. Su voz no es perfecta, pero tiene alma. Una voz que no se entrena, se sufre. Lo que Ruby no sabe es que Rafael está allí, en silencio. Horas antes, había regresado a su oficina con la excusa de trabajar hasta tarde, pero en realidad, lo que lo trajo de nuevo no fue un contrato ni una junta pendiente. Fue la voz, esa voz. Se preparó una cama improvisada en el sofá, bajó la luz de su lámpara, dejó su abrigo a los pies del mueble y fingió dormir, esta vez de verdad. Cuando ella entra al piso, él ya está acostado. Su respiración es pausada, su expresión serena, pero su mente está despierta, alerta, esperando. Y entonces escucha, no desde la puerta, no cerca, desde el pasillo, como un perfume que se cuela sin permiso. Rafael contiene el aliento. Hay algo en esa voz que lo sacude. Una nostalgia que no sabe de dónde viene, como si ya la hubiera escuchado en otra vida. Esa noche, Ruby no entra a su oficina. Limpia todo el piso y baja al siguiente sin saber que alguien la escuchó desde las sombras. Su canto se aleja con ella, deslizándose por las escaleras de emergencia, mezclándose con el sonido lejano del viento. Rafael se queda solo, envuelto en un silencio que, por primera vez, le resulta insoportable. Abre los ojos. Se sienta lentamente. Mira hacia la puerta. No se movió. No la vio. Pero ya no puede dejar de pensar en ella. Al día siguiente, Rafael pregunta a su asistente si conoce a la mujer de limpieza nocturna. Ella se encoge de hombros. Nadie parece saber su nombre. Solo que llega a las 10 y se va antes del amanecer, como un fantasma con perfume de rosas y canciones en los labios. Esa misma noche, Rafael decide esperarla una vez más. Esta vez, con una intención distinta. Una libreta en blanco lo acompaña, y un bolígrafo de tinta azul. Mientras aguarda en su sofá con los ojos cerrados, empieza a escribir. ¿Quién eres? Mujer que canta entre sombras. ¿Por qué siento que te he esperado toda la vida? El reloj marca las 2:03 a.m., cuando la primera nota se filtra por la rendija de la puerta. Es tenue, tímida, como una confesión susurrada al oído del universo. Luego, una segunda nota, más firme, más decidida. Rafael, recostado en su sofá, con la libreta apoyada sobre el pecho, contiene la respiración. Allí está otra vez, la misma voz, la misma melodía que lo había perseguido durante el día, incluso en sus reuniones, como un eco dulce e inalcanzable. Pero esa noche es diferente. Esa noche, Rafael no quiere solo escuchar, quiere entender, conocer, descubrir. A través de la puerta entrecerrada, apenas se distingue la silueta de Ruby moviéndose por el pasillo. Lleva auriculares, la coleta alta, la mirada baja y decidida. Pasa de nuevo frente a su oficina sin detenerse. Ni siquiera mira hacia adentro. Eso, precisamente, es lo que más lo inquieta. Su presencia, tan cotidiana y al mismo tiempo inalcanzable, lo desconcierta más que cualquier junta de accionistas. Rafael se sienta, deja la libreta sobre la mesa y se levanta descalzo, sin hacer ruido. Abre con cuidado la puerta y se asoma. Desde el umbral,
La observa avanzar hacia la sala de juntas. Allí limpia con precisión, acomodando cada silla en su lugar, retirando las tazas de café olvidadas, alisando los manteles como si preparara una ceremonia invisible. Entonces ocurre algo inesperado. Ruby se detiene. Saca el audífono derecho y escucha algo. Un pequeño sonido, un crujido en el piso, un susurro que no debería estar allí. Se gira lentamente, los ojos entrecerrados, como felina acechada por un ruido extraño. Pero Rafael ya ha retrocedido. Está de nuevo en su oficina, sentado en el sofá con el corazón latiendo como tambor. Se siente absurdo, infantil, un hombre adulto escondiéndose como un colegial. Sin embargo, hay algo en su interior que lo impulsa a repetir esa locura una y otra vez. La noche avanza y Ruby sigue con su rutina. Cada movimiento suyo es meticuloso, como si cada superficie hablara con ella, como si cada objeto le revelara secretos. En una de las oficinas del fondo encuentra una rosa marchita en un florero. La toma entre los dedos y la huele. No hay aroma, pero sus ojos se iluminan como si sí lo hubiera. Luego la coloca con cuidado en la papelera, no sin antes regalarle una sonrisa nostálgica. Desde su escondite, Rafael la observa de nuevo. Se ha aventurado a salir otra vez, esta vez sin temor. Pero algo le impide acercarse. No es timidez, es respeto, un respeto que no había sentido por nadie en años. Al regresar a su oficina, toma la libreta y escribe de nuevo. No sé si eres real o un sueño que canta, pero si el destino te ha traído aquí cada madrugada, entonces no quiero despertar jamás. La madrugada termina como siempre, con el canto de Ruby desvaneciéndose por las escaleras y el silencio envolviendo el edificio una vez más. Pero esa noche, Rafael decide algo importante. A la noche siguiente, no fingirá dormir. La ciudad, imperturbable, continúa su danza nocturna entre sirenas lejanas y luces parpadeantes de semáforos que guían a los últimos taxis. Dentro del edificio, montes de oca, las madrugadas ya no son las mismas. El aire huele diferente. No es solo el aroma de los productos de limpieza ni el leve perfume de rosas que Ruby deja tras de sí. Es algo intangible, algo que flota en el ambiente como una espera que no se confiesa. Esa noche, Ruby llega unos minutos más temprano. Hay una inquietud que no logra nombrar, pero que la empuja a apurar el paso. Tal vez fue un presentimiento. Tal vez fue el sueño de la noche anterior, donde el pasillo parecía susurrarle su nombre en voz de hombre. Su coleta, esta vez más suelta, deja escapar algunos mechones rebeldes. Sus pasos, aunque firmes, tienen un leve titubeo. Lleva consigo una pequeña caja de galletas que compró camino al trabajo. No sabe por qué. Nunca trae comida. Tal vez pensó que una noche dulce podría cambiarle el ánimo. Comienza en el piso 26 como siempre, pero al llegar al pasillo principal, se detiene. La puerta de la oficina de Rafael está abierta, no entreabierta, abierta de par en par. La luz interior está encendida. Ruby frunce el ceño. No escucha nada, pero algo en su pecho se contrae. Decide entrar. Es la primera vez que lo hace por voluntad propia. Avanza despacio, deslizando los dedos por el marco de la puerta. Dentro, el lugar parece igual que siempre, pero con una energía distinta, como si alguien hubiera estado allí hacía apenas unos segundos. La manta sobre el sofá está mal doblada. Hay una taza de café en el escritorio, aún tibia. La libreta azul descansa abierta, con una frase escrita. Si canto es por no llorar, y si escucho es para encontrarte. Ruby se detiene frente a esas palabras. No sabe quién las escribió, pero algo en su interior se estremece. No se atreve a tocar la libreta, pero sus ojos no pueden apartarse de ella. Es en ese momento cuando ocurre. Al girarse para salir, su codo golpea sin querer la orilla del escritorio. La taza de café cae al suelo en cámara lenta, como si el destino se burlara de ella con una sinfonía de porcelana quebrándose.
El sonido retumba en el silencio como un disparo. Ruby se agacha de inmediato, nerviosa, buscando los pedazos. Sus manos tiemblan. No por el accidente, sino por la certeza de que alguien la observa. Y no se equivoca. Desde el pasillo, oculto detrás de la puerta entreabierta de la sala de juntas, Rafael la ha visto todo el tiempo. Desde el momento en que cruzó el umbral, desde que leyó la libreta, desde que dejó caer la taza. Sus ojos verdes están fijos en ella, pero no da un paso. No dice una palabra. Podría intervenir. Podría salir y ofrecer ayuda. Podría romper ese encanto silencioso que se ha tejido entre ambos durante semanas. Pero no lo hace, porque en esa imagen, ella de rodillas recogiendo pedazos, con el rostro encendido y el alma a flor de piel, hay algo sagrado, algo que no se debe interrumpir. Ruby, finalmente, se pone de pie. Coloca los fragmentos sobre el escritorio y, sin mirar atrás, se va. Su canto no se escucha esa noche. Sus labios permanecen sellados. Su corazón, no. Rafael, solo otra vez, entra en su oficina. Mira los pedazos de taza. Toca la libreta. Luego cierra los ojos y susurra algo que nadie oye. Ya no puedo quedarme en las sombras. Afuera, la noche cae como un terciopelo espeso sobre la Ciudad de México. El bullicio diurno se ha apagado por completo, como si el mundo entero respirara más lento. Dentro del edificio Montes de Oca, sin embargo, algo empieza a cobrar vida. No son las luces ni las máquinas, es otra cosa. Es el deseo, la curiosidad, el misterio transformado en impulso. Rafael ha pasado el día entero repasando cada instante de la noche anterior. La manera en que Ruby entró en su oficina, cómo leyó aquella línea en su libreta, el sonido de la taza estrellándose contra el suelo, y su silencio absoluto después. No sabe por qué no intervino. Tal vez fue cobardía. O tal vez fue el miedo a romper el hechizo que poco a poco se está tejiendo entre los dos. Pero esa noche, decide hacer algo distinto. No va a observarla más desde las sombras. Tampoco va a declararse abiertamente. No todavía. Elige un camino intermedio. Una estrategia que le permita estar cerca sin forzar un acercamiento. Un juego sutil. Una actuación cuidadosamente ensayada. Va a fingir que está dormido, pero no como antes. En la oscuridad total y oculto bajo una manta. Esta vez será diferente. Deja la puerta entreabierta, la lámpara encendida con una luz cálida, apenas suficiente para delinear su figura en el sofá. Se quita el saco, afloja el cuello de la camisa, se recuesta con una mano sobre el abdomen y la otra descansando en el suelo, como si el sueño lo hubiera vencido sin aviso. La escena está perfectamente compuesta. No es solo un hombre dormido. Es una pintura viviente de vulnerabilidad calculada. Faltan 10 minutos para las 2 cuando escucha los primeros pasos. Reconoce el ritmo. Es ella, Ruby. Ligeramente más lenta que otras noches. Tal vez por cansancio. Tal vez por cautela. Tal vez porque algo ha cambiado desde la última vez que cruzó ese pasillo. Ella se detiene. Lo sabe. Sabe que lo ha visto. Siente su presencia. Su respiración contenida. La tensión en el aire. Ruby mira hacia la oficina, con una mezcla de duda y resignación. La puerta abierta le resulta una provocación, un portal a algo que no pidió, pero que tampoco puede evitar. Entra, otra vez. Esta vez no hay taza, no hay café, no hay libreta con versos. Hay un hombre dormido, Rafael. Su rostro iluminado por la lámpara revela un gesto de paz. Es un hombre hermoso, pero no solo por sus facciones. Hay algo en su expresión que la desconcierta. Parece sincero, cansado, sí, pero en paz, como si estuviera donde quiere estar. Ruby no se atreve a hablar, apenas respira. Su instinto le dice que se aleje, pero su curiosidad la empuja hacia adelante. Cierra la puerta con cuidado, comienza a limpiar. A su alrededor, todo parece más nítido.
Cada movimiento de su trapo, cada sonido de la botella de desinfectante, resuena con una intensidad nueva. Se obliga a concentrarse, pero sus ojos vuelven una y otra vez hacia el hombre en el sofá. En un momento, pasa cerca de él, demasiado cerca, y entonces ocurre algo inesperado. Rafael gira apenas el rostro, un leve movimiento, como un suspiro dormido, pero eso basta para que Ruby retroceda, alarmada. Sus ojos se abren como si hubiera sido sorprendida haciendo algo prohibido. «Perdón», susurra, aunque sabe que él no la escucha. Pero Rafael sí escucha. Su oído está agudizado. Su mente registra cada palabra, cada pausa. Su cuerpo finge el sueño, pero por dentro, el corazón le golpea el pecho como si buscara escapar. Ruby termina la limpieza con una rapidez inusual. Sale de la oficina casi huyendo. No canta esa noche. No sonríe. Y Rafael permanece en el mismo lugar, inmóvil, saboreando el sonido de su voz por primera vez. En su libreta, más tarde, escribe una nueva línea. Fingí dormir, pero me despertó su presencia. La madrugada cae con una calma engañosa sobre la Ciudad de México. Desde las alturas del edificio Montes de Oca, las luces lejanas parecen estrellas caídas en el asfalto, y el silencio se convierte en testigo de lo inevitable. Algo está por suceder. No es solo un encuentro, es un cruce de almas que el destino ha venido preparando con paciencia. Ruby entra al edificio con pasos lentos. No trae puestos los audífonos esta vez. No canta, no tararea, solo respira. Su coleta está más suelta que de costumbre, dejando que algunos mechones rebeldes le acaricien el rostro. En su bolso, lleva un pequeño ramito de lavanda envuelto en papel reciclado. No lo trajo para nadie. O eso quiere creer. En el piso 26, la atmósfera es distinta. Rafael ya no se oculta. No finge dormir. No se esconde tras puertas entornadas ni observa desde las sombras. Está sentado en su sofá, con una camisa desabotonada y el cabello húmedo, como si acabara de salir de la regadera. Luce relajado, pero hay algo en sus ojos verdes que lo delata. Está esperándola a ella. La lámpara de su escritorio está encendida, proyectando una luz cálida que le da a la escena un aire de intimidad. La puerta de su oficina permanece abierta, invitando sin presionar. Y Ruby, al pasar, lo siente. No lo ve de inmediato, pero algo en su piel reacciona. Se detiene frente a la entrada. Por dentro, su corazón comienza a latir más rápido. Se asoma con cautela, y lo ve. Ahí está. Él, sentado, tranquilo, mirándola. Por primera vez, cara a cara, sus ojos se cruzan. No hay sobresalto, ni palabras urgentes, ni explicaciones. Solo una tensión suave, como un hilo invisible que por fin se tensa del todo. Ruby da un paso hacia adentro, luego otro. Su mirada no se aparta de la de Rafael, pero su cuerpo duda. Tiene miedo de cruzar ese umbral, no de la oficina, sino de lo que pueda sentir si lo hace. Y lo hace. Rafael no se mueve. La observa, como quien mira algo que jamás creyó posible. Sobre la mesa frente al sofá, hay un ramito de lavanda idéntico al que Ruby trae en su bolso. Ella lo nota. Se detiene. Parpadea. ¿Es una coincidencia? ¿O una respuesta? Rafael, con voz suave, rompe el silencio. Pensé que el aroma te haría volver. Ella no contesta. Solo saca su ramito y lo coloca junto al otro. Ahora hay dos almas, dos caminos, dos silencios que ya no se sienten solos. Ruby se sienta al borde del sofá sin decir nada. Sus ojos siguen evitando los de él, pero su presencia lo dice todo. Está ahí, eligió quedarse. Y afuera, mientras una lluvia ligera comienza a golpear las ventanas del edificio, dentro de esa oficina algo florece. No es amor aún. No completamente. Pero es la promesa más hermosa de lo que está por venir. La lluvia no ha cesado desde la madrugada anterior. Es una llovizna persistente, suave, pero constante, que cae sobre la Ciudad de México como una caricia melancólica. El cielo permanece gris,
y el aire está impregnado de ese aroma a tierra mojada que despierta memorias escondidas. Dentro del edificio Montes de Oca, en el piso 26, también algo se ha removido. No en los objetos ni en los papeles, sino en el ambiente. Hay algo distinto, más tibio, más humano. Ruby camina por el pasillo con paso indeciso. Ha regresado, como cada noche, pero ahora nada le parece igual. Desde aquel encuentro silencioso con Rafael, su rutina ha perdido el automatismo. Antes, cada mueble era solo un mueble. Cada mesa, una superficie más. Ahora, cada rincón parece tener ojos. La oficina del director, sobre todo. Rafael también ha llegado antes. No lo hace por trabajo. Hace días que sus prioridades han cambiado. Hoy tiene una nueva rutina. Preparar café para 2, aunque solo uno lo beba. Sobre la mesita frente al sofá, coloca 2 tazas. Una blanca, otra azul. Una para él, otra para quien aún no ha dicho que sí, pero tampoco ha dicho que no. Cuando Ruby entra, la escena la descoloca. 2 tazas, café recién hecho. Un gesto, una insinuación. Ella parpadea. Rafael está sentado, igual que la noche anterior, pero esta vez hay algo más cálido en su expresión. Una mezcla de ternura y nerviosismo. No sabía si te gustaba el café, pero, comienza a decir él, con voz serena. Ella no responde de inmediato. Observa las tazas, luego a él. No sabe si reír, agradecer o salir corriendo. Yo no suelo aceptar nada, responde Ruby, finalmente. Pero hoy hace frío. Toma la taza azul y se sienta frente a él, sin ceremonia. No hay sonrisas amplias, ni miradas seductoras. Solo 2 personas compartiendo el mismo espacio con cuidado, como si el más leve movimiento pudiera romper el hechizo. El café está caliente, amargo, perfecto. Durante varios minutos, no se dicen nada. No hace falta. Él la observa con discreción, como si quisiera memorizar cada línea de su rostro. Ella, en cambio, evita sus ojos, pero su respiración se vuelve más tranquila. Rafael, entonces, rompe el silencio con una pregunta. ¿Siempre trabajas de noche? Ruby asiente con la cabeza. Podría mentir, podría inventar cualquier cosa, pero decide decir una media verdad. Es más fácil así, menos gente, menos preguntas. Él sonríe, comprendiendo más de lo que ella dice. También él ha aprendido a esconderse tras rutinas, cargos y agendas llenas de citas vacías. Ella lo mira por fin, y al hacerlo, nota algo inesperado. Una pequeña quemadura en la palma de su mano derecha. ¿Te lastimaste? Él duda. No es nada grave, pero aprovecha la oportunidad. Con el café, esta mañana, preparé demasiado. Ella baja la mirada, con una media sonrisa. Rafael piensa rápido. No puede perder la conexión que acaba de abrirse. Necesita algo más. Una excusa para seguir viéndola, sin forzarla. ¿Sabes cantar? Pregunta de pronto. Ruby lo mira con sorpresa. Traga saliva. Su corazón se detiene por un instante. ¿Por qué lo preguntas? Porque anoche me pareció oír una voz. Muy hermosa. Ella se congela. No responde, no sonríe, solo se levanta, dejando la taza medio vacía sobre la mesa. Buenas noches, señor. Y se va, pero Rafael no se decepciona. Sabe que dio un paso más, un paso que ella no esperaba, pero que la tocó. En la libreta, esa misma noche, escribe: a veces, una mentira piadosa es solo una forma de acercarse sin asustar a la verdad. La siguiente madrugada llega sin prisa, con un cielo despejado y una luna llena que cuelga sobre la Ciudad de México como testigo silencioso. Después de días de lluvia, las calles respiran aliviadas, y el aire fresco parece traer consigo una ligereza inesperada. Dentro del edificio Montes de Oca, algo ha cambiado. Ya no es solo la tensión suave entre Ruby y Rafael. Es algo más tenue, más profundo. Una complicidad que comienza a gestarse entre pausas y silencios.
Ruby entra al edificio con el ceño fruncido, como si hubiese discutido consigo misma durante todo el trayecto. Su andar es decidido, pero no hay prisa. Ya no la guía solo el deber. Hay algo de expectativa en su paso, algo de deseo que no se atreve a nombrar. Lleva un pañuelo atado al cabello, algo poco habitual en ella, un intento torpe de mantenerse desapercibida. Como si esa noche quisiera esconderse más de lo normal, aunque su corazón pidiera exactamente lo contrario. Al llegar al piso 26, encuentra algo que no esperaba. La oficina de Rafael está cerrada. Sin luz, sin café, sin señales de vida. Por un momento, el alma se le cae a los pies, pero no lo muestra. Respira profundo y sigue con su rutina. Limpia la sala de juntas, luego los pasillos. Cada paso le pesa más que el anterior. La ausencia de Rafael, sin razón aparente, la inquieta más de lo que está dispuesta a admitir. Pero al llegar a la pequeña cocina del piso, lo encuentra. Rafael, con una camisa blanca arremangada y el cabello aún húmedo, intenta desesperadamente utilizar la cafetera automática que Ruby conoce mejor que nadie. El aparato pita, se detiene, arroja una nube de vapor y luego un chorro de café sobre la encimera. Rafael da un paso atrás, frustrado. Y entonces, sin poder evitarlo, ella se ríe, una risa genuina, inesperada, que estalla desde su estómago y le ilumina el rostro. Se cubre la boca al instante, pero ya es tarde. Rafael la ha escuchado. Se gira lentamente, con la cara salpicada de café y una expresión de derrota cómica. ¿Siempre hace esto?, pregunta, mirando la cafetera como si fuera su enemiga de toda la vida. Ruby no responde de inmediato. Se acerca y pulsa 2 botones con seguridad. En cuestión de segundos, el aparato obedece como un soldado bien entrenado. «Solo si la tratas mal», dice ella, con una sonrisa leve. Rafael la observa en silencio. Esa es la Ruby que no había visto antes, la que se ríe, la que domina su mundo con una seguridad serena. «¿Y tú?», pregunta él después de una pausa. «¿También reaccionas mal si te tratan mal?». La pregunta queda flotando en el aire como una invitación peligrosa. Ella no responde con palabras. Solo baja la mirada, y en ese gesto hay más historia que en 1000 páginas. Rafael comprende que ha tocado un punto delicado, y entonces cambia el tema. Estaba intentando hacer café, para los dos. ¿Otra vez?, ella responde, cruzándose de brazos. «Es que anoche dejaste la taza a la mitad. Me pareció una falta de respeto a la bebida», bromea, levantando una ceja. Esta vez, ella ríe en voz baja. Comparten el café en la pequeña cocina, de pie, sin protocolos. El ambiente es cálido, casi doméstico. Ruby no recuerda la última vez que compartió una taza con alguien sin sentir la necesidad de irse pronto. En un momento de silencio, Rafael se atreve. «¿Siempre has trabajado en limpieza?». Ruby se queda quieta. Mira su taza. Suspira. «No. Antes cantaba. En bares. En bodas. En donde pagaran». Rafael la mira con atención. «¿Y por qué lo dejaste?». Ella no responde de inmediato. Luego, con voz suave, dice: «Porque a veces la vida te exige que calles, incluso lo que más amas». La frase queda flotando. Es un secreto a medias, una herida abierta que ella no esconde, pero tampoco explica. Rafael no insiste. En vez de eso, le extiende un paquete pequeño envuelto en papel craft. Ruby lo observa con recelo. «¿Y esto?». «Un regalo», dice él, encogiéndose de hombros. «No tienes que abrirlo ahora». Ella lo toma, sin abrirlo. Lo guarda en el bolso como quien guarda una promesa que aún no se atreve a revisar. «Gracias», susurra, y esa noche, al volver a casa, Ruby lo abre. Es un cuaderno de tapa dura, con una nota escrita a mano. «Para que no olvides las letras de tus canciones, aunque el mundo intente silenciarlas». La noche cae sin ruido,
como una sábana suave que cubre lentamente cada rincón de la ciudad. En lo alto del edificio, Montes de Oca, todo está quieto. Pero dentro del corazón de Ruby, algo se agita, algo que no tiene nombre, algo que ha estado dormido demasiado tiempo, y empieza a despertar. Esa noche, ella llega antes de lo habitual. No lleva audífonos, tampoco bolso, solo un suéter viejo sobre los hombros y el cuaderno que Rafael le regaló, apretado contra el pecho como si fuera un escudo, y al mismo tiempo una llave. Sus pasos no resuenan como otras veces. Son suaves, casi secretos, como si no quisiera que nadie, ni siquiera el propio destino, supiera que ha vuelto a ese lugar con una intención diferente. El piso 26 está en penumbra. La oficina de Rafael está cerrada, pero se percibe una luz tenue filtrándose por debajo de la puerta. Ruby no entra, no toca, no busca. En lugar de eso, se dirige a la sala de juntas. Allí, con las sillas perfectamente alineadas y el reflejo de la luna entrando por los ventanales, deja el cuaderno sobre una mesa y se sienta en una de las esquinas, con la espalda recta y el rostro serio, como si se preparara para un juicio o para un reencuentro. Mira hacia el vacío por un largo rato, y entonces, sin previo aviso, empieza a cantar. No lo hace con fuerza. No hay drama, no hay melismas ni alardes. Canta en voz baja, casi como un susurro. Una canción antigua, de esas que nadie recuerda pero que parecen haber vivido en todas las gargantas rotas del mundo. Su voz se quiebra al principio, pero luego se estabiliza. La melodía es frágil, pero hermosa. No está cantando para un público. Está cantando para sí misma, para lo que fue, para lo que quedó atrás. Lo que Ruby no sabe es que Rafael está escuchando. Desde su oficina, ha reconocido su voz de inmediato. Dejó de escribir en cuanto la primera nota le acarició el oído. Se quedó quieto, ni siquiera se atrevió a respirar profundamente, porque esa voz era la misma que lo enamoró antes de conocerla. Esa voz es la que llenaba sus madrugadas cuando él fingía dormir. Se acerca a la sala de juntas sin hacer ruido. La observa desde el umbral. No entra. No interrumpe. No se atreve. Ruby canta una estrofa más. Luego otra. Y en medio del canto, deja escapar una lágrima. No se la seca, no la esconde. La deja correr como parte de la canción, como parte de sí. Cuando termina, no hay aplausos, no hay elogios, solo silencio. Un silencio lleno de respeto. Y entonces lo siente. La mirada. Gira lentamente el rostro, y lo ve. Rafael, de pie en la puerta, la mira con los ojos húmedos. No dice nada. No sonríe. Solo sostiene su mirada, como si ella fuera la única verdad que ha conocido en años. Ninguno de los dos se mueve. Ninguno habla. Pero en ese instante, sin necesidad de palabras, los dos comprenden algo que va más allá de todo lo que han compartido. No es curiosidad. No es atracción. Es reconocimiento. Como si se hubieran estado buscando toda la vida sin saberlo. El día siguiente amaneció con un cielo despejado y un sol que parecía burlarse del silencio intenso que había llenado la madrugada anterior. En el edificio Montes de Oca, el ritmo habitual se reanudaba como si nada hubiera ocurrido. Como si los escritorios no guardaran los ecos de una voz rota por la emoción. Como si las paredes no supieran que, en la penumbra, dos corazones se habían encontrado sin tocarse. Pero los edificios, igual que las personas, guardan secretos mal disimulados. A las 8 en punto, la primera en llegar fue Claudia, la secretaria personal de Rafael. Mujer meticulosa, mirada inquisitiva y lengua más rápida que su propio pensamiento. Siempre bien vestida, con blusas color pastel y una carpeta pegada al pecho como si fuera un escudo sagrado. Desde hace años conocía cada rincón de la empresa y cada rumor antes de que se convirtiera en escándalo. Esa mañana, algo llamó su atención. La puerta de la oficina del director estaba cerrada, pero no con llave. Al empujarla,
Notó 2 tazas de café aún sobre la mesa, restos de azúcar en un sobre rasgado, una servilleta doblada con la letra de Rafael escrita a mano. Una costumbre que él solo usaba cuando estaba inspirado o interesado. Pero lo más extraño no fue eso. Fue el cuaderno. Un cuaderno con portada color vino, olvidado sobre una silla. Claudia lo tomó por impulso, sin malicia, al principio, pero al abrirlo, leyó algunas frases escritas en letra femenina. No había nombres, solo líneas melancólicas, fragmentos de canciones, versos inconclusos. Un suspiro escapó de su boca. Y entonces, lo entendió. O creyó que lo entendía. Rápidamente armó en su cabeza una historia que no necesitaba pruebas. Rafael estaba saliendo con alguien que escribía canciones, con alguien que venía por las noches, con alguien que, seguramente, no debía estar ahí. Con esa semilla de duda creciendo en su pecho, Claudia guardó el cuaderno en su bolso, para protegerlo, y fue directamente al área de recursos humanos. Pero no dijo nada aún, no oficialmente. Primero, debía confirmar su teoría, y para eso, necesitaba observar. Esa misma tarde, fingió casualidad y esperó a que Rafael saliera de una reunión para abordarlo en el pasillo. Él, visiblemente más relajado que de costumbre, incluso esbozando una sonrisa, caminaba con pasos livianos. Eso, en sí mismo, ya era sospechoso. «Buenos días, licenciado», saludó Claudia con tono amable, pero ojos cargados de intención. «¿Todo bien?» «Perfectamente, Claudia». «¿Y tú?» respondió él, sin detenerse. «Todo tranquilo, aunque esta mañana encontré un cuaderno en su oficina. Pensé que tal vez se le había olvidado». Rafael se detuvo por un instante. Claudia lo notó. El leve parpadeo, la duda en sus pupilas, la pausa en su respiración. «Ah, sí, gracias», respondió él rápidamente. «Déjalo en mi escritorio». Pero ya era tarde. Claudia había leído su lenguaje corporal, y en su mundo de intuiciones e hipótesis, eso bastaba. No necesitaba pruebas. Tenía una historia que contar, y sabía exactamente a quién. A las 6 de la tarde, mientras la mayoría de los empleados se preparaban para salir, Claudia hizo una llamada. No a recursos humanos, no al departamento legal. Llamó a Marcela, la gerente de administración, y su mejor aliada en el arte de las conjeturas. En menos de 10 minutos, ambas estaban compartiendo café con crema y armando una teoría con más capítulos que una telenovela. Dicen que él se queda por las noches. ¿Y que ella canta? ¿Te imaginas si es una empleada? O peor, ¿una externa? Dios mío, Claudia, esto puede explotar. Y aunque nada era cierto, tampoco era completamente falso. Lo único que sabían era que algo estaba ocurriendo, y que Rafael, el hombre más reservado de toda la empresa, estaba involucrado. Lo que no sabían era que esa misma noche, Ruby volvería a cantar, y esta vez con más fuerza, y que alguien estaría espiando detrás de una puerta entreabierta. Esa madrugada, la ciudad parecía haber sido cubierta por un velo silencioso. El tráfico habitual daba paso a un murmullo lejano y constante, como si todo se moviera más lento, más cauteloso. Pero dentro del edificio Montes de Oca, el aire pesaba. Pesaba como una verdad que no ha sido dicha, como una mirada que todos han notado pero nadie se atreve a señalar. Directamente. ¿Aún no te has suscrito al canal? Hazlo ahora y sé parte de nuestra historia para llegar a los 10,000 suscriptores. Después de suscribirte, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la historia hasta ahora. Ruby llegó con retraso. No fue por accidente. Había sentido algo extraño durante el día. Un presentimiento que se clavó entre sus costillas como una espina que no sangra, pero duele. No había sido solo la sensación de ser observada. Había sido algo peor. La certeza de que alguien hablaba de ella. Los pasillos la recibieron con un silencio distinto. Ya no era el silencio de la madrugada solitaria que tanto amaba, sino uno denso,
lleno de susurros que parecían haberse apagado justo antes de que ella apareciera. Y no estaba equivocada. En los pisos inferiores, el rumor ya se había regado como aceite caliente. Se decía que el director tenía una amante secreta, que era joven, que venía de noche, que alguien la había oído cantar, que habían compartido café, que habían intercambiado cartas, poemas, promesas, y aunque nadie tenía pruebas concretas, todos sabían, o creían saber. Claudia, desde su escritorio, vigilaba todo con la mirada afilada de quien se alimenta del caos. Había plantado las semillas, y ahora disfrutaba de verlas florecer. Ruby subió al piso 26 como lo hacía cada noche, pero algo la detuvo frente a la puerta de la oficina de Rafael. El reflejo de su rostro en el vidrio le devolvió una expresión que no reconocía. Era ella, sí, pero más tensa, más endurecida, como si en cuestión de horas la inocencia se le hubiera escurrido entre los dedos. No entró, no llamó, no cantó. Esa noche, decidió limpiar sin hacer ruido. Cada superficie, cada esquina, cada cristal fue pulido con manos firmes y un rostro inexpresivo. Rafael no estaba, o eso creyó. Y aunque parte de ella lo deseaba, otra parte, la más asustada, agradeció su ausencia. Pero él estaba ahí, en su oficina, sentado detrás de la puerta cerrada, con la espalda apoyada en el muro y los ojos clavados en el suelo. Rafael había oído los rumores, no de Claudia, sino de un pasante que repitió sin pensar lo que escuchó en el elevador. Una frase suelta. Dicen que el jefe anda con la de limpieza. Y en ese momento, lo sintió. El vértigo de una historia mal contada. El miedo de perder lo que apenas había comenzado a construir. Pero no salió a buscarla. No esa noche. Porque entendió que, si ella lo evitaba, era por miedo. Y el miedo se respeta. A las 4:15 a.m., Ruby dejó sus guantes en el carrito de limpieza. Miró una última vez el pasillo vacío, ni una luz encendida, ni una sombra detrás de la puerta, y se fue, con pasos apresurados, con las manos apretadas dentro de sus bolsillos, con el corazón galopando como si huyera de un incendio invisible. Caminó hasta la salida sin voltear atrás. No lloró, no maldijo, no se detuvo, pero en su pecho, algo se rompió. Y esa noche, el edificio Montes de Oca volvió a ser solo eso, un edificio, sin música, sin risa, sin ella. El sol apenas asoma en el horizonte, iluminando con timidez los edificios aún adormecidos de la Ciudad de México. Pero en el piso 26 del edificio Montes de Oca, el amanecer no trae alivio, solo una certeza punzante. Ella no volverá. Rafael no se ha movido de su oficina, no durmió, no comió, no habló con nadie. Solo estuvo ahí, sentado frente a la ventana, viendo cómo la ciudad seguía girando, sin ella. Desde que Ruby se fue sin mirar atrás, algo dentro de él se quebró. No era orgullo, no era rabia, era una tristeza profunda, de esas que no hacen ruido, pero lo ensombrecen todo. En su escritorio, el cuaderno que le regaló a Ruby ahora descansa como un objeto olvidado, como testigo de una historia que parecía haber empezado demasiado tarde. Claudia ya lo había notado. Esa mañana, al entrar en la oficina y ver su rostro desencajado, comprendió que había ido demasiado lejos, pero no dijo nada. Sabía que Rafael no estaba de humor para sermones ni para explicaciones. Él, sin embargo, tenía algo claro. No pensaba quedarse de brazos cruzados. Si Ruby se había ido por culpa de rumores malintencionados, él mismo iba a buscarla, no con excusas, no con promesas vacías, sino con la verdad, su verdad. Pidió discretamente a uno de los encargados del área de mantenimiento que le diera alguna pista de dónde vivía ella. Al principio, nadie quiso hablar. Todos sabían que Ruby era reservada, cuidaba su intimidad con recelo, pero finalmente, una señora de cabello canoso y voz suave le dio una dirección. Iztapalapa. Cerca del mercado,
subiendo una calle empinada, donde casi no llega el camión. Rafael asintió sin decir más. Se quitó el saco, aflojó la corbata y bajó al estacionamiento. En el camino, pensaba en todo lo que le diría, y en todo lo que tal vez no tendría derecho a decir. Después de más de una hora de tráfico, calles angostas y direcciones mal señaladas, llegó a una colonia modesta, pero viva. Niños jugando en la banqueta, aromas de comida flotando en el aire, y ropa colgada en las azoteas como banderas de resistencia. Frente a una reja azul, descolorida por el tiempo, se detuvo. Era la casa. Había macetas en la entrada, un perro viejo dormido junto a un tapete desgastado, y una cortina moviéndose con el viento. Rafael tragó saliva. Nunca se había sentido tan fuera de lugar, y tan decidido al mismo tiempo. Tocó la reja con los nudillos. Una vez, dos, nada. Volvió a tocar, esta vez con más fuerza. Entonces, la puerta interior se abrió. Ruby apareció, envuelta en una bata sencilla, el cabello recogido en un moño desordenado, los ojos cansados, y al verlo, se congeló. No dijo nada, él tampoco, solo la miró, con esa mirada de quien no viene a justificar, ni a rogar, sino a quedarse. El cielo de Iztapalapa se había vestido de gris, cargado de nubes espesas que presagiaban lluvia. El aire olía a tormenta y a polvo mojado, pero dentro de aquella casa modesta, donde el tiempo parecía ir más lento, el clima era otro. La tensión se podía cortar con un suspiro. Ruby no se había movido desde que abrió la puerta. Sostenía la reja con una mano y con la otra sujetaba la bata, como si necesitara protegerse no del frío, sino de las palabras que Rafael aún no había dicho. Pero sus ojos hablaban. Decían más que cualquier explicación. Decían que no esperaba verlo, que no sabía si quería verlo. Y sobre todo, que no sabía cómo reaccionar a ese gesto. Él tampoco se movía. Su camisa blanca arrugada, las mangas arremangadas, y el rostro marcado por una mezcla de cansancio y esperanza. Sus zapatos, empolvados por las calles sin pavimentar, hablaban de una búsqueda que había sido real. Pasaron segundos que parecieron minutos. Hasta que Ruby, sin decir nada, empujó la reja y se hizo a un lado, permitiéndole entrar. La sala era pequeña, con paredes color durazno y fotografías antiguas colgadas sin simetría. Había una mesa de madera con solo 2 sillas, un estante lleno de cassettes y una vela encendida en la esquina, a falta de luz eléctrica. El servicio de electricidad había fallado horas antes, como ocurría cada tanto en la zona. Pero a Ruby no le importó. Esa luz cálida, vacilante, ahora le parecía perfecta para lo que estaba por venir. Rafael entró sin decir una palabra. Se sentó en una de las sillas, con la espalda recta y las manos entrelazadas. Ruby fue a la cocina y regresó con una cazuela de frijoles calientes, tortillas envueltas en un paño, y una jarra de agua con limones flotando. No era una cena, era un acto de humanidad. Comieron sin hablar. Cada bocado sabía más a reconciliación que a comida. Afuera, la lluvia empezó a caer, primero como caricia, luego como confesión. Las gotas golpeaban el tejado de lámina y marcaban un ritmo que acompasaba el silencio entre ellos. Ruby lo observaba por momentos. Con desconfianza, sí, pero también con ternura. Como quien ve a alguien que ha cometido errores, pero ha tenido el valor de cruzar la ciudad para enmendarlos. Él rompió el silencio con voz baja. No quiero esconderte, Ruby, y no quiero que pienses que esto fue un juego. Ella no respondió, pero sus ojos brillaron con la luz de la vela, más por emoción contenida que por el reflejo de la llama. Rafael continuó. No sé cómo manejar lo que siento. Nunca me había pasado. Así. Pero si me dejas, quiero estar. No como jefe. No como un hombre que aparece en la noche y desaparece al amanecer. Quiero estar en serio. Ruby cerró los ojos. Su respiración se hizo más lenta.
Apoyó las manos sobre la mesa. Luego, sin levantar la vista, dijo: «No tengo miedo de lo que siento. Tengo miedo de lo que el mundo hace con eso». Un trueno iluminó la habitación por una fracción de segundo. Luego, silencio. La vela parpadeó. La lluvia siguió cayendo. Y por primera vez en mucho tiempo, Ruby no se sintió sola, ni juzgada, ni invisible. Esa noche no hubo beso, no hubo caricia, pero sí hubo un pacto silencioso, hecho de miradas, de palabras dichas con el corazón y no con los labios. Una promesa sin voz, envuelta en tortillas calientes y velas encendidas por necesidad y por destino. El amanecer llegó con una calma engañosa. Después de la lluvia, el cielo había quedado claro, y las primeras luces doradas tocaban los tejados, como si intentaran curar lo que la noche había removido. Ruby despertó con el sonido de los vendedores ambulantes gritando sus ofertas por la calle, con el aroma del pan recién horneado colándose por la ventana, y con una extraña sensación de equilibrio. Rafael se había ido temprano, sin escándalos, sin palabras innecesarias, pero con una mirada que pesaba en su memoria como promesa. Ese día, Ruby volvió a trabajar. Lo hizo con el paso firme de quien ha sobrevivido a un huracán emocional, pero también con el cuidado de quien sabe que el terreno aún es inestable. Saludó con discreción a los encargados de seguridad, evitó los pasillos principales y subió en silencio al piso 26. Allí, la rutina la esperaba. Baldes, trapos, vidrios por pulir, y también el recuerdo latente de cada noche compartida con él. Rafael no estaba, no aún, pero sí alguien más. En la entrada del edificio, junto a la recepción, un hombre corpulento, de camiseta apretada, tatuajes mal borrados y mirada inquieta, preguntaba con insistencia por Ruby. Su nombre era Iván, y si alguien observaba con atención, podía notar que no estaba ahí por cortesía. Sus ojos recorrían el lugar como un animal fuera de jaula. No era la primera vez que buscaba a Ruby, pero sí la primera que la encontraba en un mundo que no era el suyo. Claudia, siempre al acecho, no tardó en acercarse con su sonrisa de falsa cortesía. ¿Busca a alguien? A Ruby. Soy un viejo conocido, respondió Iván con tono seco. Ella levantó una ceja. Olió el conflicto como un perro huele la carne fresca. ¿Está bien avisarle que está aquí? Iván no respondió. Solo cruzó los brazos y esperó. En el piso 26, Ruby ya lo había sentido antes de que se lo dijeran. Ese presentimiento que se mete por la nuca y se clava en el estómago. El pasado tenía un olor, una energía, una sombra, y ella lo reconocía de inmediato. Bajó por las escaleras con pasos firmes, el corazón en guerra consigo mismo. Al llegar al vestíbulo, lo vio. Ahí estaba Iván, más grande, más amargo, más fuera de lugar que nunca. Él la miró como si el tiempo no hubiera pasado. ¿Tanto tiempo y ni una llamada? Ruby no respondió. Solo mantuvo la distancia. Él dio un paso al frente. Ella, uno hacia atrás. «No tienes que estar aquí», dijo ella finalmente, sin alzar la voz. «¿Y ese cuate nuevo, qué? ¿Ahora ya limpias oficinas con compañía?», espetó Iván con ironía venenosa. Las palabras flotaron como veneno en el aire. Claudia, desde una esquina, no perdía detalle. Sus ojos brillaban con la anticipación del escándalo. Pero antes de que Ruby pudiera responder, Rafael apareció, vestido con su traje gris oscuro, aún con la corbata floja y la expresión cansada de quien ha pasado noches en vela, pero con los ojos encendidos por algo que no estaba dispuesto a callar. ¿Todo bien, Ruby? La pregunta no era solo una cortesía. Era un escudo. Era una advertencia. Iván lo miró de arriba a abajo. Rafael no se movió. «¿Y tú quién eres?», preguntó Iván con tono desafiante. «El que está con ella ahora», respondió Rafael sin titubear. El silencio se hizo más espeso que nunca. Ruby cerró los ojos por un instante.
No por miedo, sino porque supo que esa respuesta cambiaba todo. Iván soltó una carcajada seca, dio media vuelta, y se fue sin mirar atrás. Pero su sombra quedó, y con ella, la certeza de que el pasado no desaparece, solo espera el momento justo para volver. Ruby volvió a subir en silencio. Rafael la siguió. No se dijeron nada, pero en la oficina, con la puerta cerrada, los dos comprendieron que habían cruzado una línea. Ahora sí estaban en el mismo lado, y no había vuelta atrás. La luna se alzaba redonda y luminosa sobre la ciudad, como si quisiera mirar de cerca lo que estaba por suceder. La noche tenía un aire de tregua, de esas en que los corazones respiran un poco después de tantas tormentas. Ruby, aún sacudida por el encuentro con Iván, sentía que necesitaba salir de sí misma, y Rafael, que no era experto en emociones, pero sí en leer silencios, lo supo. No hubo invitación formal, ni palabras grandes, solo una frase sencilla, dicha con voz calma en la oficina vacía. ¿Quieres salir un rato? Nada de cafés ni oficinas, solo tú y yo, a otro ritmo. Ruby dudó por un instante, pero sus hombros se relajaron, y por primera vez en días, asintió sin pensarlo demasiado. Horas más tarde, entraban juntos, aunque no de la mano, a un bar de karaoke escondido entre calles pequeñas de la colonia Roma. El lugar no era elegante, pero tenía alma. Las luces eran cálidas, las mesas desparejas, y una pantalla vieja colgaba en una esquina con letras que apenas se leían. En el fondo, una señora de vestido rojo gritaba una ranchera con más corazón que técnica, y el público aplaudía como si fuera la última diva del mundo. Ruby se sentó en la esquina más discreta. Rafael pidió 2 bebidas sin mirar el menú. Nadie los reconoció. No eran jefe y empleada ahí. No eran el escándalo de la empresa. Eran solo 2 almas buscando respiro. Pasaron las primeras canciones entre risas tímidas, observaciones en voz baja y miradas furtivas. Ruby se dejó contagiar del ambiente. Empezó a relajarse. Rafael la veía con admiración callada. Sabía que esa mujer frente a él no era solo quien limpiaba oficinas, era fuego contenido, talento reprimido, vida a punto de estallar. Entonces sucedió. Un hombre dejó el micrófono en la barra y el animador, con voz chillona, pidió voluntarios. Ruby bajó la mirada. Rafael la miró con una sonrisa pequeña, y luego, en un gesto audaz, escribió su nombre en el papel. Cuando ella escuchó su nombre en los altavoces, lo miró con una mezcla de sorpresa, traición y nerviosismo. Él solo le dijo, sin palabras, como solios, «Hazlo por ti». Ruby subió al escenario. Tomó el micrófono con manos temblorosas. Pidió una canción, no una cualquiera, una que conocía desde niña, una que su madre cantaba mientras cocinaba, una que hablaba de libertad, de fuerza, de dignidad. Cuando la melodía comenzó, su cuerpo se mantuvo quieto. Pero su voz volvió a nacer. No era perfecta, no era ensayada, pero tenía alma. Cada nota venía de un lugar profundo, de un rincón que nadie había tocado en años. Y mientras cantaba, el bar se fue silenciando. Uno a uno, los murmullos se apagaron. Las risas se contuvieron. Y hasta la señora de rojo dejó su copa sobre la mesa. Cuando terminó, hubo un segundo de silencio. Y luego, aplausos. No aplausos educados. Aplausos sentidos. De esos que reconocen cuando alguien se muestra sin miedo. Ruby bajó del escenario con los ojos húmedos, pero sin una lágrima. Rafael se puso de pie. No dijo nada. Solo la abrazó. No con deseo. No con urgencia, con gratitud, con admiración, como quien abraza a una mujer que acaba de renacer frente a sus ojos. Esa noche no cambió el mundo, pero cambió a Ruby, y Rafael lo supo, porque esa canción era su declaración. La ciudad, aún embriagada por la noche, empezaba a recobrar su ritmo.
Las luces de neón del bar de karaoke parpadeaban intermitentes, mientras los últimos clientes se despedían entre carcajadas, promesas vacías e historias que nadie recordaría al día siguiente. Pero en la mesa más discreta, al fondo del local, 2 personas seguían allí, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. Ruby tenía el cabello suelto, aún con mechones pegados al rostro por el calor del momento. Había regresado del escenario como quien regresa de una batalla interna, pero en paz. Rafael, sentado frente a ella, la miraba con ojos nuevos, como si la estuviera viendo por primera vez. Ou tal vez como se, enfim, estivesse enxergando quem ela realmente era. Las copas vacías en la mesa, los restos de nachos fríos y a música ambiente con baladas suaves criaban un cenário íntimo, perfeito para uma última conversa antes da madrugada, levá-los de volta à realidade. Fue Ruby quien rompió el silencio. No debiste escribir mi nombre sin preguntarme, dijo con una sonrisa apenas disimulada. Rafael se encogió de hombros, fingiendo inocencia. Pensé que me agradecerías más tarde. Ella levantó una ceja. Luego, sin pensarlo mucho, tomó una servilleta y escribió algo. Lo dobló y lo empujó hacia él. Rafael lo abrió. Decía, «Te reto a cantar, pero una canción que no te sepas». Levantó la vista. Ruby tenía los brazos cruzados, pero sus ojos brillaban con picardía. No era un desafío cruel, sino un juego, y él lo entendió. «¿Y si gano?», preguntó, con el tono de quien ya se siente perdido, pero quiere negociar. «Si ganas», respondió ella, «pides lo que quieras, pero si pierdes, elijo yo». Rafael aceptó sin dudar. El animador anunció el último bloque de la noche. Rafael se acercó, pidió una canción al azar. El nombre apareció en la pantalla. Un bolero antiguo, lleno de giros e intenciones que claramente el no dominaba. Subió al escenario con paso inseguro. El micrófono le temblaba entre las manos. Cuando comenzó la música, su voz, aunque afinada, traicionó su desconocimiento total de la letra. Murmuró palabras, improvisó versos, y al llegar al coro, simplemente dejó que el público lo ayudara. El bar entero explodió en gargalladas y palmas. Mas Rafael no se importó. Porque, por algún motivo, Ruby ría con él, y no dele. Terminó la canción haciendo una reverencia exagerada, como un artista que acepta su fracaso con dignidad. Bajó del escenario entre vítores eufóricos y regresó a la mesa con una sonrisa de niño travieso. «Perdí, lo admito, soy todo tuyo. ¿Cuál es tu castigo?» Ruby se levantó lentamente, acercó el rostro al suyo, y con una tranquilidad que contrastaba con la emoción en sus ojos, susurró, «Solo quiero una cosa». Rafael asintió esperando cualquier petición absurda. Y entonces, sin previo aviso, Ruby lo tomó del cuello de la camisa y lo besó. No fue un beso tímido, no fue robado, fue decidido, y fue él quien se quedó sin aire, sin palabras, sin defensa. El bar desapareció, la música se apagó, la ciudad entera se desvaneció durante esos segundos en que sus bocas se encontraron como si lo hubieran estado deseando desde siempre, pero apenas se hubieran dado permiso. Cuando se separaron, Rafael no pudo hablar, Ruby tampoco, pero ninguno de los dos lo necesitó, porque a veces, un juego es solo la excusa que el amor necesita para quitarse el miedo. El lunes amaneció con una luz engañosa, de esas que hacen parecer que todo va a estar bien, hasta que uno cruza la primera puerta equivocada. En el edificio Montes de Oca, las persianas se levantaban como de costumbre, los teclados comenzaban a sonar con su ritmo monótono, y los pasillos se llenaban poco a poco de trajes grises y cafés cargados. Pero bajo esa rutina aparente, algo se movía con rapidez. No eran documentos, no eran contratos, era un rumor, uno que serpenteaba por los cubículos con la precisión de un veneno antiguo. Dicen que lo vieron. ¿Dónde? En un bar, el sábado. Karaoke. ¿Con quién? Con ella, la de limpieza, Ruby.
¿Se besaron? Dicen que sí. Dicen que fue ella la que lo besó. Las palabras, repetidas una y otra vez con variaciones mínimas, subían por las escaleras, pasaban de una asistente a otra, se colaban entre llamadas de clientes y reuniones de presupuesto. Para cuando Claudia las escuchó, porque siempre las escuchaba, el chisme ya había mutado en escándalo. No tardó en plantarse frente a la puerta del despacho del director general. No el de Rafael, el de don Agustín Luján, presidente del grupo, hombre de mirada gélida, voz pausada y reputación intocable. Era de los que no perdonaban errores, ni deslices, mucho menos si afectaban la imagen de la empresa. Claudia tocó 3 veces, con la misma teatralidad de siempre, y esperó a que la voz autoritaria le diera paso. Dentro de la oficina, la luz era tenue, el aire estaba acondicionado en exceso, y sobre el escritorio descansaban 2 carpetas selladas y una tablet encendida. Claudia entró con paso contenido. No necesitaba exagerar. Lo que venía a decir tenía peso por sí solo. Perdón que lo moleste, licenciado, pero creo que hay algo que debe saber antes de que llegue a oídos de alguien externo. Don Agustín levantó la vista lentamente. Claudia tragó saliva. Lo dijo. El director Rafael Montes de Oca fue visto el fin de semana en un bar con una empleada de limpieza. ¿Una empleada? Sí, y al parecer, hubo algo más que amistad. ¿Algo más? Un beso, público, con testigos. El silencio que siguió fue más largo que cualquier explicación. Don Agustín no hizo preguntas. Solo anotó algo en una libreta de cuero negro. Gracias, ya puede retirarse. Claudia salió con una satisfacción contenida. No porque quisiera dañar a Rafael, sino porque el caos, cuando lo controlaba, le daba una extraña sensación de poder. Esa misma tarde, Ruby llegó a su turno nocturno con la respiración entrecortada. Había oído el rumor en la calle, en boca de una recepcionista que se lo soltó sin intención mientras esperaba el elevador. Dicen que estás con el director. Ruby no respondió, pero su corazón se hundió. Subió directamente al piso 26. Rafael ya la esperaba. Había flores en un vaso de cristal improvisado, una vela encendida sobre el escritorio, y una serenidad que contrastaba con lo que estaba por venir. Ella cerró la puerta detrás de sí, lo miró, y sin que él dijera nada, dijo, «¿Se enteraron?» Rafael asintió. «Lo sé». «¿Iba a empeorar?» «Lo sé». Ella respiró hondo. Se acercó. Y por primera vez desde aquel beso, sus ojos temblaban. «No quiero ser tu debilidad, Rafael». Él la tomó de la mano con firmeza. «No eres mi debilidad, Ruby. Eres mi verdad». En ese momento, fuera de la oficina, un asistente colocaba discretamente sobre el escritorio de don Agustín un sobre confidencial. Dentro, una fotografía. El beso, el principio del fin. O quizás, del verdadero comienzo. La lluvia había regresado a la Ciudad de México sin anunciarse, como suele hacerlo lo que duele. Las gotas golpeaban los ventanales del edificio Montes de Oca con una fuerza casi teatral, como si el cielo también estuviera enojado. En los pasillos, el murmullo de siempre se había tornado más denso, más frío, más afilado. Ya nadie disimulaba las miradas, los comentarios susurrados ni los movimientos forzadamente casuales. Todos sabían lo que había pasado, o creían saberlo. Ruby llegó esa noche con un presentimiento oscuro en el pecho. El ascensor subió más lento de lo habitual, y cada andar parecia sussurrar que algo estava prestes a mudar. Quando chegou ao piso 26, não encontrou flores, nem velas, nem Rafael. Apenas silêncio. Um silêncio duro, que não a abraçava, a empurrava. Sobre sua mesa de limpeza havia um envelope pardo, sem logotipo, apenas com seu nome, escrito com caneta preta e pressa. Lo abrió com dedos frios. Dentro, uma carta impresa, palavras secas, oficiais. Por motivos internos relacionados con la política de imagen institucional, se le notifica la finalización de su contrato con efecto inmediato.
Le agradecemos su tiempo y compromiso. Eso era todo. Ni una firma, ni una explicación personal, ni una palabra que dijera su nombre de verdad. Solo Ruby. Ni siquiera señorita Ruby. Solo Ruby. Se quedó de pie en medio del pasillo con la hoja entre los dedos, sin expresión. No lloró, no gritó, solo respiró hondo, como si su cuerpo supiera que gritar no adiantaría de nada. Era eso. Estaba fuera. Se dirigió al vestidor, se quitó el uniforme con movimientos lentos, ceremoniales. Lo dobló con precisión y lo colocó sobre el banco. Luego se miró en el espejo por última vez. A mulher que estava ali não era a mesma que começou limpando corredores sem alma. Aquela era outra, mais forte, mais inteira, mesmo que doída. Al salir del edificio, la lluvia la empapó por completo, mas ela não correu. Deixou-se molhar, como quem precisa que a dor por dentro se disolva por fora. Mientras tanto, en el piso más alto del edificio, Rafael enfrentaba su propia tormenta. Don Agustín lo había llamado a una reunión privada al final del día. Había sido breve, seco y tajante. Las decisiones personales tienen consecuencias públicas. Rafael no se defendió, solo preguntó una cosa. ¿Ella ya lo sabe? Ya no trabaja aquí. Esa frase le golpeó más que cualquier castigo. Ni siquiera le habían dado la oportunidad de hablar con ella. Se lo arrebataron sin previo aviso, como se cortan las alas de un pájaro en pleno vuelo. Esa noche, Rafael no fue a su departamento, no fue al bar, no fue a la empresa, fue a casa, a escribir. Tomó una hoja de papel, usó a caneta azul que Ruby había visto tantas veces en su mesa, y comenzó una carta. Ruby, no sé si algún día vas a leer esto. No sé si aún quieres saber de mí, pero si esta carta llega a tus manos, solo quiero que sepas que no fui yo quien decidió esto. No fui yo quien se escondió. Y mucho menos fui yo quien quiso dejarte fuera. Te buscaré. Cuando el ruido baje, cuando las cosas se calmen, cuando tú me permitas. No quiero perderte. Y si este mundo no sabe qué hacer con lo que somos, que se aparte. Porque yo sí sé. Rafael la guardó en un sobre. Escribió su nombre con la misma caligrafía firme de siempre, y al día siguiente la dejó en el buzón del viejo portón azul, donde aquella historia había empezado a cambiar. La Ciudad de México amaneció con un cielo pálido, como si el sol tuviera miedo de salir. Era lunes, pero no era un lunes cualquiera. En el edificio Montes de Oca, algo inusual estaba a punto de pasar. No se trataba de una junta urgente, ni de una visita de inversionistas. Era algo más grande, algo que venía del corazón. A las 8 en punto, una camioneta blanca se estacionó frente a la entrada principal. De ella bajaron 2 hombres con uniformes grises, cargando herramientas y un enorme rollo de tela. Nadie les prestó demasiada atención. Al principio, estaban demasiado ocupados con sus cafés y sus celulares, hasta que empezaron a levantar una estructura frente a la fachada de vidrio. Algo se estaba preparando. 15 minutos después, una lona blanca cubría todo el frente del edificio. Y ahí, con letras grandes, azules, perfectamente visibles desde la banqueta, aparecía un mensaje. Ella limpiaba mi oficina todas las madrugadas, y yo no pude dejar de amarla. Firmado, abajo, en tinta más oscura, Rafael Montes de Oca. El murmullo fue inmediato. Algunos empleados salieron a ver, otros sacaron fotos. Varios comenzaron a compartirlo en redes sociales. Nadie entendía si era una campaña, una broma o una declaración real. Claudia lo vio desde el segundo piso y dejó caer su taza de café. Don Agustín lo miró desde su despacho y no dijo una palabra. Solo cerró las cortinas. Pero no pidió que bajaran la lona. Rafael, parado en la entrada del edificio, vestía sin saco, sin corbata, con las mangas arremangadas y la mirada firme. No tenía miedo, no tenía un plan B. Solo estaba ahí, esperando. Mientras tanto, en Iztapalapa,
Rubí escuchó la noticia en la radio de un taxi. Oiga, señorita, ¿ya escuchó lo del edificio Montes de Oca? El director puso una lona enorme. Por amor, así como lo oye. Ella pidió que subiera el volumen. Cerró los ojos. Y entonces supo que tenía que ir. No lo pensó mucho. Cambió de taxi. Pidió que la llevaran directo al lugar. Cuando llegó, la lona seguía ahí. Y Rafael también. De pie. Rodeado de murmullos, cámaras de celular, curiosos, pero solo. Rubí se quedó unos segundos en la acera de enfrente. No avanzó de inmediato. Lo miró, lo reconoció, lo entendió, y cruzó la calle. Al acercarse, los murmullos se apagaron. Él la vio. Sus miradas se encontraron. Ella lo miró fijo, con el corazón latiendo en el cuello. Caminó hacia él, paso a paso, como si atravesara una historia que no le parecía real. Cuando estuvo frente a él, le dijo bajito, con una mezcla de ternura y reclamo: «Estás loco». Él sonrió. Y ella, sin decir más, lo abrazó. Y en ese abrazo, el edificio entero pareció detenerse. Nadie habló. Nadie intervino. Porque todos entendieron que, frente al amor verdadero, hasta el escándalo se calla. El escándalo había pasado. No desapareció del todo. Porque en una ciudad como la Ciudad de México, los ecos de una historia así tardan en morir. Pero ya no dolía. Al contrario, se había transformado en leyenda de pasillo. Un mito moderno. Un suspiro colectivo que cruzaba cubículos, cafés y ascensores con una mezcla de incredulidad y envidia. La lona fue retirada a los 3 días. Pero el recuerdo de las palabras no. Ella limpiaba su oficina todas las madrugadas, y él no pudo dejar de amarla. Se volvió parte del aire, del rumor que ahora se repetía no como chisme, sino como esperanza. Rubí no volvió a trabajar en limpieza. No porque Rafael se lo prohibiera. Al contrario, fue ella quien decidió cerrar ese ciclo. Dejó atrás el uniforme, el carrito, las madrugadas silenciosas. Pero no olvidó de dónde venía, y nunca dejó de honrar cada historia que había recogido en las esquinas del edificio, entre papeles olvidados y vasos de café vacíos. Rafael, por su parte, también cambió. Dejó de encerrarse hasta la madrugada. Aprendió a mirar más allá de las cifras, del poder, del silencio corporativo. Descubrió que el amor no se agenda, no se oculta y no se negocia. Pasaron semanas, luego, meses, vivieron sin prisas, sin etiquetas, sin fotos públicas, solo ellos, sus pasos compartidos y una rutina nueva, hecha de canciones a media voz, desayunos con pan dulce y domingos sin reloj. Una tarde de domingo, Rubí barría la pequeña terraza del departamento donde ahora vivían juntos. El sol caía sobre los maceteros y el aire olía a jazmín. Tenía el cabello recogido y usaba un vestido largo, sencillo, con manchas de pintura en la parte baja. Había estado redecorando su rincón de lectura. Rafael salió del interior con una cajita de madera en la mano. No se arrodilló. No preparó discursos. Solo caminó hacia ella, la tomó de la cintura y colocó la cajita sobre el mango de la escoba. Rubí lo miró con el ceño fruncido, sin entender. Él no dijo nada. Ella abrió la caja. Adentro, un anillo. Pequeño, discreto, elegante. Y una nota. Me enamoré de ti barriendo el mundo. ¿Quieres barrerlo conmigo, todos los días, el resto de nuestra vida? Rubí rió. No con burla, con ternura, con sorpresa, con amor. Le lanzó la escoba a los pies, lo abrazó con fuerza, y respondió con una sola palabra: siempre. La terraza se llenó de risas, de besos, de promesas que no necesitaban ceremonia. No hubo iglesia, no hubo lista de regalos. Solo hubo un sí, y el resto fue amor. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10,000 suscriptores.